grupo 1, conformado por Castro Herrera Andrea, Urquiza Trujillo Luis, García Llanos Johnny y mi persona Aparicio Padilla Sali. El día de hoy vamos a estar haciendo un proyecto llamado generador de campo eléctrico que pertenece a la materia de campos electromagnéticos de la Universidad Privada Domingo Savio, a dar del docente Luis Orozco. Entonces, antes de pasar a los experimentos, primeramente vamos a ver dos. El primero va a ser de un electroimán, que es el ejemplo más sencillo o el experimento más sencillo que cualquiera puede hacer en su casa. Y dos, vamos a estar pasando a algo mucho más grande que se lo denomina motor eléctrico. Y para eso le voy a estar pasando la palabra a mi compañero Luis Fernando para que pueda explicar estos experimentos. ¿Cómo está, docente? ¿Cómo están, compañeros? Bien, vamos a tocar este tema muy interesante acerca de cómo empezamos. Bien, para este pequeño experimento, nuestra primera travesía que tocamos fue directamente elegir el tipo del material. En este caso, damos la idea principal de que los electrones tienen que pasar por un embobinado, cosa que nuestro primer error fue utilizar todos estos cables sin limar la parte de aquí. Al quitar el esmalte, prácticamente tenemos la posibilidad de hacer que los electrones viajen mucho más por el tema de la conducción. El siguiente ejemplo utilizamos era directamente una pila, pero la pila solo maneja directamente 1.5 voltios. Al tener varias filas de esto, tuvimos otro pequeño inconveniente. Prácticamente esto es inestable. El siguiente prácticamente tocamos ya el punto de hacer el electroimán, que utilizamos este tipo de materiales especiales, que directamente ya es un cable de cobre, pelamos las puntas, y en este caso dejamos de utilizar todo esto y empezamos a utilizar directamente un cargador. Mostramos el ejemplo, que en este caso maneja 5.5 voltios a 2.4 amperes, y todo esto vamos a ir explicando poco a poco el paso principal para llegar al proyecto objetivo. ¿Por qué estamos utilizando este tipo de herramienta? Bien, el principio básico de todo principio es prácticamente que los electrones viajen a través de este conductor generando un campo magnético. Al tener este tipo de campo magnético, los primeros científicos prácticamente descubrieron este tipo de fenómeno para llegar a su utilidad, que hoy en día lo tenemos en todos nuestros hogares, tanto casas, empresas y todo lo demás, que va a llegar directamente, si puedes enfocar, a un motor eléctrico. Esta es una parte básica y sencilla, pero al funcionar, al permitir que los electrones, gracias al campo magnético que existe como el imán, va a generar el movimiento, cosa que dependiendo del voltaje y el amperaje, vamos a tener la fuerza necesaria para impulsar el principio básico de un motor. Pero todo empezó por un electroimán, generando polo norte y polo sur. Si queremos demostrar este ejemplo, voy a pasarlo a mi compañera para que haga el experimento. ¿Bien? Muy bien, como bien dijo mi compañero, vamos a estar viendo el primer experimento, el más fácil que se ha hecho, para primero después pasar a uno más grande. Entonces, como pueden ver, este es nuestro cargador, que lo adaptamos, como dijo mi compañero, utilizando un cargador que de 5 voltios a 2.4 amperios. Y como pueden ver, está alambrado a un tornillo, y cuando acercamos esto, pega. ¿Por qué? Porque es un electroimán. Ay, mira, me quemó. Bien. Ahora pasamos directamente a mi persona explicando este principio básico, donde decimos directamente que los electrones van a pasar por este cable, van a ser directamente generando un campo magnético por la circulación de los electrones. Como explicó mi compañera, agarramos la parte que prácticamente hemos pelado, hacemos contacto, y esto debería ser la función directamente de un imán. Pero ¿por qué está generando directamente esto? Si nos damos cuenta, o directamente agarramos una imagen del positivo y negativo, dando ejemplo, por ejemplo, este sería el positivo y este el negativo, estos van a viajar directamente por este cable, toda esa parte, y el movimiento directamente de los electrones es lo que va a generar directamente el campo magnético. Ahora vamos a pasarnos directamente al motor. Ya que hemos generado un campo magnético, el embobinado directamente ahora, adicionando el cuerpo magnético, vamos a hacer el movimiento directamente del motor.
Empezamos entonces con el experimento que mencionamos hace un momento, donde hacemos directamente el motor eléctrico. Es el principio de movimiento. Es un experimento básico, sencillo, que lo pueden hacer cualquiera en su casa. Y su función principal es que demuestre directamente el movimiento. Ahí pueden observar el movimiento. Principio básico directamente de un motor eléctrico. Y eso prácticamente es todo lo que queríamos demostrar. Gracias por su comprensión. Vamos a empezar a explicar poco a poco acerca con los siguientes compañeros directamente las demás cosas como la historia y aparte de todo este experimento. Queremos directamente agradecer a todos los que nos están viendo y gracias por su apoyo. Ahora vamos a estar viendo cómo armamos todo esto. Ya vimos que funcionó, dio vuelta y todo. Ahora sí puedes enfocar aquí. Los materiales que usamos, como pueden ver, es una pequeña tablita con dos tornillos. Lo que hicimos primero fue martillear y con un desarmador fue meterlo poco a poco hasta que queden a la misma altura uno al otro. También lo que utilizamos fue de este cobre 1 metro, ya que anteriormente compramos 2 metros y lo hicimos de la misma manera, pero cuando queríamos hacer que gire no giraba. Entonces quedó al pelo que sea 1 metro cabal, porque si es más era demasiado pesado y si era menos igual no iba a dar, porque anteriormente lo habíamos probado. Entonces estos imanes, igual como pueden ver, son imanes demasiado grandes que también lo compramos, adicionándole con este pequeño imán de acá adelante para que así tenga más fuerza. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos este pequeño imán que ven acá arriba, solo se movía pero muy poco, no daban las mismas vueltas que vimos en el video. Entonces por eso quisimos aumentarle los imanes como el voltaje. Ahora, ¿qué nos vamos con el voltaje? Al principio habíamos utilizado una pilita como esta para ver si daba, pero como vimos que el voltaje no era suficiente, como aquí pueden ver, eran estas 4 pilas que son 6 voltios, pero aún así era como que muy lento. Entonces lo que tratamos de hacer fue agarrar un cargador que tire para sus 5 voltios y 2.6 amperios. Y con un cable del mismo, lo que hicimos fue cortarlo y adicionarlo con cables de red. Como pueden ver, aquí ya se salió. Pero bueno, entonces lo que hicimos fue colocarles con cables de red. Claro que el positivo, el negativo, como ven. Entonces ahí lo adaptamos para que así cuando los electrones que están pasando a través de toda esta bobina puedan ser de una manera más fluida y mejor, para que así puedan dar vueltas y vueltas. Perfecto. Aparte adicionamos directamente por qué agregamos una madera y no un metal. Si nos damos cuenta, siempre la energía o los electrones van a tratar de escapar por la parte de un conductor mayor. Si hubiéramos utilizado un conductor, la energía se hubiera disparado por todos lados, menos al objetivo principal, que es el embobinado. Entonces directamente al utilizar una madera estamos directamente proporcionando la energía que solo pase por la dirección de un circuito cerrado. De esa manera estamos haciendo funcionar directamente este pequeñito dispositivo, que como mencionó hace un momento mi compañera, el imán, al ser pequeño no generaba la suficiente fuerza electromagnética para que pueda repulsir, porque esto se generaba un polo norte y un polo sur. Así que adicionamos uno más grande y con eso sí ya obtenemos la fuerza necesaria. La parte principal de todo esto es el origen principal para el funcionamiento de hoy en día que conocemos como, en estos casos, motores principales como estos de aquí y toda la energía que conocemos hoy en día, ya que si esto se trabaja de manera inversa, produce la electricidad, porque hace mover directamente los electrones. Damos el ejemplo básico, por ejemplo, que sería las represas energéticas, donde el agua es el que hace mover directamente este tipo de motores eléctricos para que genere la electricidad. Como se ha puesto hace un momento un cargador donde entraba la energía, los electrones y salían, cuando ahora no existe eso y esto lo hacemos girar, esto va a hacer directamente que mueva y genere directamente el movimiento de electrones por su campo magnético en este caso.
Y como bien mencionaba, también vamos a estar viendo qué material utilizamos para hacer el más simple. Como pueden ver, igual utilizamos el mismo alambrecito, que igual es 1 metro que utilizamos para hacerle el mismo embobinado, solo que en un tornillo, que es un tornillo de metal, igual que como pueden ver acá pega al imán. Y al principio habíamos utilizado una pila para ver si daba con para ver si hacía y atraía a este pequeño clavito, pero para que sea mucho mejor utilizamos nuevamente el cargador y como ustedes pudieron ver pudimos hacer, digamos, el experimento para que sí se pueda atraerse. Claramente. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su comprensión y atención. Para un siguiente futuro experimento vamos a estar subiendo más videos, es posiblemente dependiendo del tema. Ha sido un placer enorme estar presente con ustedes y se lo va a ver en el siguiente video. Hasta luego. Como estudiantes de la materia campo electromagnético y creando estos experimentos del proyecto, entenderemos que enrollar un alambre a un clavo y conectarlo podemos observar cómo la corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del alambre, convirtiéndolo en un imán temporal. Esto demuestra de manera clara y comprensible la relación entre la electricidad y el magnetismo, y esta interacción crea efectos prácticos y cercanos. Como estudiantes de redes y telecomunicaciones entenderemos los fundamentos del electromagnetismo, que es especial en esta materia, y también al futuro, ya que es una parte de la tecnología que utilizamos a diario. Bueno, mi conclusión sobre nuestro proyecto formativo final es curioso e interesante ver cómo con materiales tan simples que podemos recolectar en nuestros alrededores o en nuestra misma casa, como ser el clavo, el alambre de cobre, y ya sea una batería o pilas que tengamos, podemos generar un mini campo electromagnético. La forma en la que hicimos este proyecto fue con un clavo enrollarlo con alambre de cobre y con más alambre crear un círculo, un redondo, después conectarlo hacia el clavo mismo y después con cables normales conectarlo hacia una batería o nuestras pilas que teníamos, pero que genere voltaje obviamente. Y como les decía, ¿no? Es curioso que esto mismo genera un campo electromagnético. Lo genera, mejor dicho. Además de que estaríamos demostrando la utilización de los principios fundamentales de nuestra materia, que es campos electromagnéticos. Recalcando que nuestro proyecto subraya la importancia del diseño y la ingeniería en la optimización de electroimanes para obtener mejores resultados óptimos. Como bien hemos visto, esos son los dos proyectos que hemos ido y como podemos ver fuimos de lo más básico a lo un poquito más experimentado, y por mi persona sería que sí costó un poco nomás, porque muchas veces con estos materiales que utilizábamos, primero lo hacíamos con esto, después con otro, pero como dijo mi compañero, no contábamos que teníamos que esmaltarlo primero, y es por eso que no avanzaba, no funcionaba o ni siquiera se movía la misma bobina. Pero ahora que ya hemos avanzado y vemos que sí se puede lograr y es algo fácil, también hemos ido a comprar estos imanzangos que han visto igual y otras cosas como pilas para probar si daba o no daba, porque a veces los cables como que se quemaban y otras veces no. Así que me gustó, fue algo que me costó al principio, pero se logró y muy bueno, así que gracias.